Este audiolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. Matar a un elefante, por George Orwell. En Moleim, en la Baja Birmania, fui objeto de odio por parte de gran número de personas. Ha sido la única vez en toda mi vida que he sido tan importante como para que me sucediera una cosa así. Yo era el oficial de policía de la subdivisión responsable de la localidad, donde, que de un modo difuso y mezquino, eran entonces muy agrios los sentimientos contrarios a los europeos. Nadie tenía agallas suficientes para alzarse en rebeldía abierta, pero si una mujer europea iba sola a pasear por los bazares, lo más probable era que alguien le lanzara un escupitajo de jugo de betel ensuciándole el vestido. Como oficial de policía, yo era diana evidente de ese odio, y siempre que no hubiera riesgo para el provocador, víctima de un constante hostigamiento. Cuando un ágil birmano me zancadilló en el campo de fútbol, y el árbitro, otro birmano, miró hacia otro lado, el gentío que presenciaba el partido prorrumpió en repugnantes carcajadas. Esto me sucedió en más de una ocasión. Al final, las caras burlonas y aceitunadas de los jóvenes que me salían al paso en cualquier parte, los insultos con que me increparon cuando estaban a distancia segura, terminaron por atacarme los nervios muy en serio. Los jóvenes monjes budistas eran de largo los peores. Eran varios miles los que habían en la ciudad, y ninguno parecía tener otra cosa que hacer, aparte de plantarse en las esquinas a mofarse a los europeos. Todo esto era para mí motivo de tanta perplejidad como de irritación. Por aquel entonces, yo había tomado ya la determinación de que el imperialismo era mala cosa, y de que cuanto antes renunciara a mi empleo y me largara de allí, mejor que mejor. Teóricamente, y en secreto, claro está, estaba a favor de los birmanos y en contra de sus opresores, los británicos. En cuanto al trabajo que desempeñaba, lo odiaba con más amargura de la que posiblemente sabré expresar con claridad. En un empleo como ese, uno ve muy de cerca el trabajo sucio del imperio. Los desdichados prisioneros que se hacinaban en las apestosas jaulas de las cárceles, las caras grises y acobardadas de los presos con largas condenas, las nalgas destrozadas de quienes habían sido azotados con cañas de bambú. Todo ello me causaba una opresión redoblada por un intolerable sentido de culpa. Pero no era capaz de poner nada en su justa perspectiva. Yo era joven, carecía de una educación apropiada. Había tenido que resolver mis problemas en el total silencio que se impone sobre cada inglés en Oriente. Por no saber, ni siquiera sabía que el Imperio Británico se estaba muriendo, y menos aún que es bastante mejor que los jóvenes imperios que vienen a suplantarlo. Todo cuanto alcanzaba a saber con claridad es que estaba atrapado entre mi odio contra el imperio, a cuyo servicio trabajaba, y mi ira contra el espíritu malvado de las bestezuelas que trataban de hacerme la vida imposible. Una parte de mi ánimo consideraba el Raj británico como una tiranía de la que era imposible huir, algo cerrado a cal y canto, in saecula saeculorum, impuesto sobre la voluntad de los pueblos postrados. Con otra, pensaba que la mejor alegría del mundo sería seguramente clavarle una bayoneta en las entrañas a un monje budista. Esa clase de sentimientos son efectos normales del imperialismo. Pregúntaselo el lector a cualquier funcionario anglo-indio, si logra encontrarlo cuando no esté de servicio. Un día sucedió algo que de un modo indirecto fue esclarecedor. Fue en sí mismo un incidente mínimo,
pero me permitió atisbar con más claridad que nunca la verdadera naturaleza del imperialismo, los motivos reales por los cuales los gobiernos despóticos actúan como actúan. A primera hora de la mañana, el inspector de la comisaría de policía de la otra punta de la ciudad me llamó por teléfono y me dijo que un elefante había escapado y estaba causando graves estropicios en el bazar. ¿Tendría yo la amabilidad de acercarme y ver si se podía hacer algo? No sabía yo qué podía hacer, pero tuve ganas de ver lo que estaba ocurriendo, de modo que tomé un caballejo y me encaminé hacia allí. Me fui con mi escopeta, un viejo Winchester del calibre 44, demasiada poca cosa para matar a un elefante, aunque sí pensé que el ruido de los disparos podría ser útil in terrorem. Varios birmanos me pararon por el camino y me hablaron de las fechorías del elefante. No era, obviamente, un elefante salvaje, sino domesticado que se había vuelto majareta. Había sido encadenado, como sucede con los elefantes domesticados cuando se espera que les sobrevenga el consabido ataque de locura, más o menos pasajera, que por aquellas tierras llaman must. Pero la noche anterior había roto la cadena y había escapado. Sumawud, la única persona capaz de lidiar con él cuando se hallaba en tal estado, había emprendido su persecución, pero tomó una dirección errónea y se encontraba a 12 horas de camino. Por la mañana el elefante había irrumpido en la localidad. Los birmanos de la población no disponían de armas. Estaban desamparados ante el animal. Se había destruido una choza de bambú. Había acabado con una vaca y saqueado algunos puestos de fruta, devorando cuanto encontró a su paso. También había tropezado con la camioneta municipal de recogida de basuras, y cuando el conductor saltó y puso pies en polvorosa, dio un vuelco a la furgoneta y prácticamente la destrozó. El subinspector birmano y algunos policías indios me estaban esperando por el barrio donde se vio al elefante. Era un barrio muy pobre, un laberinto de sórdidas chozas de bambú, con techumbre de hojas de palma, que se enroscaba por las empinadas cuestas de una ladera. Recuerdo que la mañana era nublada, calurosa, al comienzo de la estación de las lluvias. Comenzamos a preguntar a los transeúntes por dónde se había ido el elefante, lo cual, como de costumbre, no sirvió para obtener ninguna información concreta. Así sucede en Oriente de manera invariable. Un relato bastante claro a cierta distancia, pero cuando uno se acerca a la escena de los acontecimientos, se va tornando más impreciso. Algunos dijeron que el elefante había ido hacia allá, otros indicaron la dirección contraria, y hubo aún otros que afirmaron no haber siquiera oído nada de ningún elefante. Casi había tomado la resolución de que todo era un simple atajo de mentiras, cuando oímos chillidos a escasa distancia. Se oyó un grito a voz en cuello, un grito escandalizado. «¡Márchate, niño! ¡Largo de aquí ahora mismo!». Una anciana con un palo en la mano apareció a la vuelta de una choza, espantando con violencia a un enjambre de niños desnudos. La siguieron muchas mujeres más, chasqueaban la lengua y exclamaban todas a la vez. Era evidente que los niños habían visto algo que no deberían haber visto. Rodeé la choza y vi el cadáver de un hombre tendido en el barro. Era un indio, un culinegro, dravídico, casi desnudo. No podía llevar muerto muchos minutos. La gente decía que el elefante se le había abalanzado a la vuelta de la choza. Lo había sujetado con la trompa. Le había puesto una pata encima de la espalda y lo había incrustado en la tierra. Estábamos, como digo, en la estación de las lluvias, por lo que el terreno estaba reblandecido. La cara del hombre había abierto un surco de 2 palmos de profundidad y 1 metro de largo. Estaba tendido boca abajo con los brazos en cruz y la cabeza retorcida hacia un lado. Tenía la cara cubierta de lodo, los ojos como platos, los dientes al aire
y una expresión de insufrible agonía. Que nunca me venga nadie, por cierto, con eso de que los muertos parecen estar en paz. La mayoría de los cadáveres que he visto parecían diabólicos. La fricción de la pata del enorme animal le había despellejado la espalda igual que se desuella un conejo. Nada más ver al muerto, mandé una ordenanza a casa de un amigo, a pedirle prestado un rifle para elefantes. Ya había devuelto el caballejo, pues no tenía ganas de que le entrase un susto de muerte y diera conmigo por tierra si olfateaba al elefante. Regresó la ordenanza al cabo de unos minutos, con el rifle y 5 cartuchos. Entretanto llegaron algunos birmanos y nos dijeron que el elefante estaba en unos arrozales, a pocos centenares metros de allí. Al emprender yo la marcha, prácticamente toda la población del barrio salió de sus casas y me siguió. Habían visto el rifle y todos gritaban excitados que iba a matar al elefante. No habían mostrado demasiado interés por el elefante mientras se dedicó a destrozar sus hogares, pero la cosa cambió cuando se supo que iba a ser muerto. Aquello era un entretenimiento evidente para todos ellos, como lo habría sido para una muchedumbre de ingleses. Pero es que además querían la carne del animal. Eso me producía una vaga inquietud. Yo no tenía la intención de disparar contra el elefante. Tan solo había pedido que se trajera el rifle para defenderme en caso de que fuera necesario. Y resulta siempre desconcertante que a uno le siga una multitud. Bajé por la colina con toda la pinta y toda la sensación de ser un idiota, con el rifle al hombro y un creciente ejército de personas pegadas a mis talones. Abajo del todo, al alejarnos de las chozas, arrancaba un camino de gravilla, y más allá, una extensión envuelta por la bruma de los espejismos, los arrozales, tal vez de cerca de 1 kilómetro de anchura, todavía sin arar, aunque ya encharcados por las primeras lluvias y salpicados de hierbas vastas. El elefante se encontraba de pie a menos de 10 metros del camino, dándonos el flanco izquierdo. No reparó en absoluto en la llegada del gentío. Arrancaba manojos de hierbas, que golpeaba contra las rodillas para limpiarlos antes de embutírselos en la cara. Me había detenido en el camino. Tan pronto vi al elefante, supe con total certeza que no debía disparar contra él. Es un asunto grave disparar contra un elefante que aún puede servir de bestia de carga. Es algo equiparable a destruir una máquina enorme y costosa. Era evidente que había que evitarlo a toda costa mientras fuera posible. A esa distancia, paseando en paz, el elefante no parecía más peligroso que una vaca. Pensé entonces, y sigo pensándolo ahora, que el ataque de locura debía de estar ya remitiendo, en cuyo caso se limitaría a errar inofensivo hasta que llegara al maút y se lo llevara. Por si fuera poco, de ninguna manera deseaba disparar contra el animal y matarlo. Decidí observarlo un rato para asegurarme de que no se tornaría de nuevo agresivo y que después me iría a casa. Pero en ese instante me volví a mirar al gentío que me había seguido. Era una muchedumbre inmensa, 2000 personas al menos, que crecía por momentos y bloqueaba la carretera durante un trecho muy largo, a un lado y otro lado. Contemplé aquel mar de rostros aceitunados que remataban las ropas de colores chillones, rostros todos contentos de excitación ante aquella diversión inminente, todos convencidos de que el elefante iba a morir de un tiro. Me observaban como observarían a un mago a punto de obrar un truco de magia. No me tenían el menor aprecio, pero con el rifle mágico en las manos, valía la pena mirarme durante unos momentos. Y de pronto caí en la cuenta de que tendría que matar pese a todo al elefante. Toda aquella gente esperaba que lo hiciera. Tenía, por tanto, que hacerlo. Notaba la presión de sus 2000 voluntades empujándome de un modo irresistible. Y fue en ese momento, allí, de pie, con el rifle en las manos,
cuando por primera vez capté la vacuidad, la futilidad del dominio del hombre blanco en Oriente. Allí estaba yo, el hombre blanco, de pie, al frente de un ejército de nativos inermes, cual si fuera el actor principal de la pieza, cuando en realidad no era más que una absurda marioneta manejada por la voluntad de aquellos rostros aceitunados que tenía a mis espaldas. Comprendí entonces que cuando el hombre blanco se vuelve un tirano, es su propia voluntad lo que destruye. Se convierte en una especie de muñeco sin vida, hueco, mera pose, la figura convencional del sahib. Y es que es condición de su mando dedicar su vida a impresionar por todos los miedos a los nativos, de modo que en cada crisis ha de hacer lo que los nativos esperan de él. Lleva puesto una máscara a la cual se amoldan sus facciones. Tenía que matar al elefante. Me había comprometido a hacerlo cuando mandé la ordenanza en busca del rifle. Un sahib tiene que actuar como un sahib, como si tuviera total resolución, como si no le cupiera duda, como si todo lo viese clarísimo. Haber ido hasta allí rifle en mano, con 2000 personas pegadas a mis talones, y ceder entonces a la flaqueza de marcharme sin hacer nada, era sencillamente imposible. El gentío se reiría de mí a la cara, y toda mi vida, como la de cualquier hombre blanco en Oriente, no era sino una dilatada pugna para que no se rieran de mí. Sin embargo, yo no quería matar al elefante. Lo miraba golpear los manojos de hierba contra las rodillas, con ese aire de abuela preocupada que tienen a menudo los elefantes. Me parecía que disparar contra él sería un asesinato. En aquella época no tenía yo escrúpulos a la hora de matar a animales, pero es que nunca había matado a un elefante, y nunca había deseado hacerlo. No sé por qué, pero siempre parece peor matar a un animal de gran tamaño. Además, había que tener en cuenta al dueño del animal. Vivo, el elefante valía al menos 100 libras, muerto, tan solo lo que valían sus colmillos, 5 libras a lo sumo. Y tenía que actuar con celeridad. Me volví hacia algunos birmanos con aire de expertos que ya estaban allí cuando llegamos, y les pregunté por el comportamiento del elefante. Todos dijeron lo mismo. El animal no se fijaba en nadie si se le dejaba en paz, pero podría cargar contra quien se acercase demasiado. Me quedó perfectamente claro qué tenía que hacer. Tenía que acercarme caminando despacio, a unos 20 o 25 metros del elefante, y poner a prueba su conducta. Si atacaba, podía disparar. Si no me hacía caso, podía dejarlo allí hasta que volviese el mahut. Pero también sabía que no iba a ser una cosa así. No tenía yo muy buena puntería con un rifle, y el terreno era de barro reblandecido, en el que uno se hundía a cada paso. Si el elefante cargaba y yo no acertaba al primer disparo, habría tenido tantas posibilidades de sobrevivir como un sapo al paso de una locomotora. Pero es que ni siquiera entonces estaba yo pensando en mi pellejo, solo en las atentas caras amarillas que me miraban desde atrás. En ese instante, con el gentío mirándome, no tuve miedo en el sentido ordinario, o al menos tal como habría sido caso de estar solo. Un hombre blanco no debe dar muestras de miedo en presencia de los nativos, de modo que por lo general no tiene miedo. Mi único pensamiento era que si algo se torciera, aquellos 2000 birmanos me iban a haber perseguido, atrapado, pisoteado y reducido a la condición de un cadáver con la mueca torcida, igual que el indio de la colina. Y si tal sucediera, era muy probable que más de uno se echara a reír. Y eso sí que no. Solo me quedaba, así pues, una alternativa. Metí los cartuchos en el cargador y me tumbé en el camino de grava para apuntar con más firmeza. La multitud se quedó muy quieta, y un suspiro hondo, feliz,
como el de los espectadores que por fin ven levantarse el telón en el teatro, brotó muy quedo de innumerables bocas. A fin de cuentas, iban a tener el disfrute que se habían prometido. El rifle era un bello armatoste de fabricación alemana, con mirilla de visor cruzado. ¿No sabía yo entonces que para matar a un elefante hay que trazar una línea imaginaria que le atraviese la cabeza de oreja a oreja? Por lo tanto, cuando el elefante estaba de costado, debí de apuntar intuitivamente al oído. En realidad apunté unos centímetros más adelante, creyendo que el cerebro estaría algo más adelantado. Cuando apreté el gatillo no oí el restallar de la bala, ni sentí el retroceso del arma. Es algo que nunca se percibe cuando se da en el blanco. Pero sí me llegó a los oídos el diabólico rugido de la muchedumbre alborozada. En ese instante, en un lapso brevísimo, tanto que cualquiera habría pensado que era prematuro para que la bala hubiera llegado a donde iba destinada, cambio misterioso, espantoso, había sobrevenido al elefante. No se movió, ni cayó al suelo, pero cada una de las líneas de su cuerpo se había alterado. Parecía de súbito golpeado, encogido, inmensamente avejentado, como si el terrible impacto de la bala lo hubiera paralizado sin abatirlo. Por fin, al cabo de lo que pareció un buen rato, yo diría que unos 5 segundos, se hincó débilmente de rodillas. Se le abrió la boca babeante. Una senilidad enorme parecía haberse adueñado de él. Cualquiera habría dicho que pasaba de los 2000 años de edad. Volví a disparar al mismo blanco. Con el segundo disparo no se desmoronó, sino que logró levantarse con desesperada lentitud y aguantó débilmente en pie, aunque con las patas combadas y la cabeza gacha. Disparé por tercera vez. Ese fue el tiro que acabó con él. Se pudo ver a las claras la agonía que le produjo, y le sacudió todo el cuerpo, y le arrancó de cuajo la fuerza que pudiera quedarse en las piernas. Al derrumbarse, aún pareció levantarse un momento, pues aun cuando las patas traseras se hundieron bajo su peso, pareció descollar como una roca inmensa que cayera rodando, la trompa erguida hacia el cielo igual que un árbol. Parritó por primera y única vez, y quedó abatido, el vientre vuelto hacia mí, con un estrépito que pareció estremecer incluso el suelo donde estaba yo tendido. Me levanté. Los birmanos ya habían echado a correr a través del arrozal embarrado. Era evidente que el elefante no volvería a levantarse, pero no estaba muerto. Respiraba rítmicamente con jadeos largos, entrecortados, su flanco alzándose y cayendo de un modo doloroso. Tenía la boca de par en par. Acerté a ver las remotas cavernas que se abrían en la garganta rosa pálido. Aguardé largo rato a que muriese, pero su respiración no se debilitaba. Por fin descargué los 2 cartuchos que me quedaban donde pensé que debía tener el corazón. La sangre espesa manó a borbotones, como un manto de terciopelo rojo. Pero aún no murió. Ni siquiera retembló un espasmo en su cuerpo cuando le alcanzaron los 2 últimos cartuchos, y la torturada respiración siguió sin pausa. Se estaba muriendo muy despacio, con una grandísima agonía, aunque en un mundo muy lejano, donde ni siquiera una bala había podido causarle más daño. Creí que había llegado el momento de poner fin a aquel ruido terrible. Parecía terrible ver al animal allí tendido, incapaz de morir e incapaz de moverse, y no ser siquiera capaz de ahorrarle el sufrimiento. Mandé a alguien por mi rifle de pequeño calibre y descargué un disparo tras otro en el corazón, en el cuello. No parecía que causaran la menor impresión en él. Los jadeos torturados siguieron con la misma firmeza con la que suena el tic-tac de un reloj. Al final no pude resistir más y me fui. Más adelante supe que había tardado otra media hora en morir. Los birmanos acudían con cestos de mimbre y con cuchillos antes ya de que me fuera.
Me dijeron que habían descuartizado el cuerpo hasta dejarlo casi en los huesos mediana la tarde. Después, ¿cómo no? Hubo interminables conversaciones sobre la muerte a tiros del elefante. El dueño estaba furioso, pero solo era un indio y no pudo hacer nada. Además, legalmente yo había hecho lo correcto, pues un elefante que se ha vuelto loco tiene que morir, como un perro rabioso si su dueño no logra controlarlo. Entre los europeos hubo división de opiniones. Los de mayor edad dijeron que había obrado bien, y los jóvenes dijeron que era una pena acabar con la vida de un elefante que ha acabado con la vida de un culi, porque un elefante valía mucho más que cualquier maldito culi de Koringi. Y después me alegré mucho de que el culi hubiera muerto, porque legalmente me daba la razón. Me otorgaba pretexto suficiente para matar al elefante. A menudo me pregunté si alguno de ellos llegó a darse cuenta de que lo hice tan solo para no quedar como un idiota.